Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un libro que da que pensar. El obstáculo es el camino de Ryan Holiday. Nos basaremos sobre todo en el propio texto, ¿vale? Para captar bien la esencia. Suena bien. Nuestra misión hoy, digamos, es desgranar esa filosofía de cómo darle la vuelta a la adversidad, convertirla en ventaja. Una idea con raíces muy profundas en el estoicismo, y con Marco Aurelio, el emperador filósofo, como gran inspiración. Totalmente. A ver, intentemos imaginarlo, ¿no? Marco Aurelio. Quizás en su tienda, ahí en el frente de batalla en Germania, o en Roma, en su despacho, escribiendo. Para él mismo, sí, buscando claridad. Exacto, no para publicar. Y de ahí, de esas notas personales, sale una especie de fórmula para cualquier palo que te dé la vida. Una fórmula que Holiday recupera muy bien. Sí, esa frase tremenda. El impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Uf, es potente, ¿eh? Desde luego. Y es potente porque, choca frontalmente con nuestra reacción más habitual, ¿no? Totalmente. El miedo, la frustración. Claro, te bloqueas, sientes impotencia, y el libro lo que propone es justo lo contrario. Mira ese obstáculo no como un muro infranqueable, sino como la materia prima para construir algo. Es verlo como una oportunidad, ¿no? Para aprender, para ser más fuerte, más listo. Exacto. Y esa conexión que mencionabas con Marco Aurelio es clave. Holiday nos cuenta que su reinado fue una pesadilla constante. Guerras, plagas, traiciones, de todo. Sí. Y él, en vez de hundirse, veía cada crisis como un gimnasio para ejercitar sus virtudes. La paciencia, el coraje, la humildad, la justicia, la razón sobre todo. Y lo alucinante es que esta forma de pensar, que tiene casi 2000 años, Sigue vivita y coleando. Ha inspirado a gente en épocas súper distintas. Renacimiento, Ilustración, movimientos por los derechos civiles. y ahora en Silicon Valley, que es curioso. Sí. Esa vigencia demuestra que no es solo filosofía bonita, ¿sabes? Tiene una aplicación muy práctica. Y ahí está el kit de la cuestión, creo yo. No es un tratado abstracto. Holiday lo presenta casi como un método práctico, con 3 pasos, 3 disciplinas. Percepción, acción y voluntad. Un marco, sí, para enfrentarse a los problemas de forma, digamos, ordenada. Empecemos por la primera, la percepción. ¿Qué es exactamente? Pues, la percepción es cómo vemos, cómo interpretamos lo que nos pasa, el significado que le damos a las cosas. Es nuestra lente, ¿no? Ya. Y esa lente, claro, puede ser nuestra mayor aliada o nuestro peor enemigo. Puede hundirnos o darnos fuerza. ¿Y cómo hacemos para que sea nuestra aliada? ¿Cuál es el truco? Pues la clave, según los estoicos y Ryan Holiday, es cultivar la objetividad. Intentar ver las cosas como son. Desnudas de emoción, ¿no? Exacto. Quitarle esa primera capa de reacción, de juicio rápido, de qué horror, mantener la calma para poder ver con claridad qué está pasando realmente. Vale, vamos a meternos en harina con esto. El libro pone el ejemplo de John D. Rockefeller, antes de ser el magnate petrolero, claro. Sí, muy joven. Le pilla de lleno el pánico de 1857, una crisis financiera brutal. El caos total, imagino. Sí, todo el mundo corriendo en círculos, arruinándose. Y él, en lugar de entrar en pánico, ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo ve como una clase magistral. Holiday dice que fue su bautismo en el mercado. Se dedicó a observar, a aprender de los errores de los demás. Ahorró como una hormiga. Y sobre todo, cultivó esa calma, esa objetividad casi inhumana. O sea que el primer punto fuerte de la percepción es esa elección consciente, elegir la objetividad, decidir no dejarte llevar por la corriente del pánico. Tal cual. Su lema era ver la oportunidad en cada desastre. Y esa habilidad que aprendió ahí, en medio del caos, Fue la base de su éxito posterior, ¿no? Cuando controló casi todo el petróleo. claro, porque mientras otros se movían por pánico o por pura codicia, él tenía la cabeza fría. Y esto nos lleva a algo fundamental que dice Holiday. Nuestra reacción ante un evento no es automática, es una elección. Podemos elegir el pánico o podemos elegir la calma. Exacto. O buscar la oportunidad. Nosotros elegimos la historia que nos contamos sobre lo que nos pasa. No es el evento, es nuestra interpretación. El libro da como varias claves para entrenar esto, ¿no?
Ser objetivo, controlar emociones, calma, ver lo bueno, templar nervios. Ignorar lo que limita a otros, poner las cosas en perspectiva, centrarse en el presente y, sobre todo, enfocarse en lo que sí puedes controlar. Esto me lleva a otro ejemplo del libro que es, demoledor. Rubin Hurricane Carter. El boxeador, sí, encarcelado injustamente. Una situación límite donde las haya. Te quitan todo. Tu carrera, tu libertad. Casi todo. Pero él dijo que había algo que no le podían quitar. El control sobre sí mismo. Sobre su mente, su actitud, sus creencias. No podían encarcelar su espíritu, digamos. Exacto. Se negó a que lo trataran como un pelele impotente y usó ese tiempo en prisión para estudiar su caso, leer filosofía, hacerse fuerte por dentro. Demuestra que nada externo te obliga a sentirte de X manera. Somos nosotros los que decidimos si nos rendimos a la desesperación o no. ¡Qué barbaridad! Es un ejemplo brutal de poder interior. Me recuerda a esa frase de Shakespeare que cita el libro. Nada es bueno o malo. Es el pensamiento lo que lo hace así. Y también lo de Laura Ingalls Wilder, ¿no? Que veía la dureza de la frontera como una aventura. Sí, la clave parece ser esa capacidad de separar el hecho objetivo, ha pasado esto, del juicio subjetivo, esto es una catástrofe. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Bueno, Miyamoto Musashi, el samurái, hablaba de dos ojos, el que observa y el que percibe. El que observa ve lo que hay, el que percibe añade miedo, juicio, historias. Se monta películas, vamos. Un poco eso, sí. Los estoicos tenían un ejercicio curioso para entrenar el ojo observador. Las expresiones despectivas. Despectivas. Suena un poco negativo. El nombre es chocante, sí, pero la idea es quitarle la carga emocional a las cosas, despojarlas de los eufemismos. Por ejemplo, ese vino carísimo no es un elixir, es zumo de uva fermentado. Ya veo. O un manjar exquisito es... El cadáver de un animal cocinado. Suena bruto, pero aplicado a nuestros obstáculos les quita poder. Esa crítica horrible es solo la opinión de una persona. Ese proyecto imposible es una lista de tareas. Te ayuda a ver el hueso, lo objetivo. Aquí es donde la cosa se pone para mí realmente interesante. El poder de cambiar la perspectiva a voluntad. Totalmente. Holiday cuenta esa anécdota de Pericles con el eclipse. Ah, sí, muy buena. La tripulación aterrada, pensando que es el fin del mundo. Y Pericles, tan tranquilo, le tapa la cara al timonel con la capa. ¿Tienes miedo de la oscuridad?, le pregunta. El timonel dice que no, claro. Y Pericles remata. Entonces, ¿qué más da de dónde venga la oscuridad? El miedo no era al hecho, la oscuridad, era a la interpretación, el mal augurio. Buenísimo. O el ejemplo de George Clooney empezando. Él cuenta que iba a las audiciones sintiéndose pequeño, pidiendo trabajo, buscando que le aprobaran. Como casi todos los actores al principio, supongo. Claro. Hasta que un día le dio la vuelta. Pensó, a ver, esta gente tiene un problema. Necesitan un actor para este papel. Yo no vengo a pedir, vengo a solucionarles el problema. ¡Qué cambio de chip! Total. Pasó de sentirse un suplicante a ser la respuesta. Y eso cambió su confianza, su manera de presentarse. Entonces la percepción no es solo ver las cosas sin filtros, sino también elegir el marco, la perspectiva que más te ayude. Exactamente. Y todo esto nos lleva al corazón del estoicismo práctico, la dicotomía del control. Lo que los griegos llamaban ta efisemin, tao efisemin. Ta efisemin, ta uk efisemin. Lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Es la distinción clave. Vale. ¿Y qué entra en cada saco? Según Holiday y los estoicos. Pues depende de nosotros, nuestros juicios, nuestras opiniones, nuestras decisiones, nuestras emociones, o mejor dicho, nuestra respuesta a ellas, nuestra creatividad, nuestra actitud, nuestra determinación. En resumen, todo lo que pasa dentro de nuestra cabeza y nuestras acciones voluntarias. ¿Y lo que no? El resto. El clima, la economía, lo que hagan los demás, si nos ponemos enfermos, nuestra reputación, hasta cierto punto, todo lo externo. Holiday dice que eso son como las reglas del juego. No podemos cambiarlas, pero sí podemos elegir cómo jugamos nosotros. Nuestro campo de juego está dentro. Exacto. Ahí es donde tenemos poder real. El ejemplo del lanzador Tommy John es buenísimo para esto. Sí, una lesión terrible en el codo. Cirugía experimental. Le dan un 1% de posibilidades de volver a lanzar. Un 1%. Casi nada. Lo normal sería tirar la toalla.
Pero su mentalidad era, ¿hay alguna posibilidad? Mientras la respuesta fuera sí, aunque fuera mínima, él se volcaba al 100% en lo que sí podía controlar. La rehabilitación, que debió ser un infierno. Dolorosísima, larguísima, y además apoyar a su familia, que pasaba por otro momento muy duro. Entrenar como un loco, ignoró por completo las probabilidades y se centró en su esfuerzo. ¿El resultado? Volvió. Y jugó muchos años más a gran nivel. Es la oración de la serenidad, pero llevada a la acción más pura. Dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Concentrarse sin piedad en tu círculo de control. Parece que eso multiplica tu energía, tu efectividad. Claro, porque dejas de gastar fuerzas luchando contra molinos de viento, contra lo incontrolable. Bien. Creo que la percepción ha quedado bastante clara como la base. Pero, como decíamos, no basta con entender. Los estoicos eran gente de acción. Y Holiday también lo recalca. Sin acción, la percepción se queda en un pensamiento bonito, y ya está. Lo que nos lleva a la segunda disciplina. La acción. Eso es. Pero ojo, no vale cualquier tipo de acción. No es moverse por moverse. Holiday habla de una acción dirigida, deliberada, persistente, Y creativa. que requiere coraje, dice. Sí, porque a menudo hay que actuar a pesar del miedo, de la incertidumbre. Y muchas veces es la propia acción la que aclara el camino, la que disuelve la duda o el miedo. ¿Y cómo se materializa esto? El libro usa el ejemplo de Demóstenes. Demóstenes. Un caso increíble. Atenas clásica. Se queda huérfano, tiene un problema grave de dicción, le estafan con la herencia, lo tenía todo en contra para destacar en una sociedad que valoraba tanto la oratoria. Un panorama desolador. Podría haberse resignado, pero no. Se lanzó a la acción más implacable que te puedas imaginar. Para superar su tartamudez se metía piedras en la boca para hablar. ¿Piedras? Sí. Recitaba discursos corriendo cuesta arriba para controlar la respiración, se iba a la orilla del mar y le gritaba a las olas para acostumbrarse a hablar por encima del ruido de la asamblea. ¡Qué locura! Incluso se rapaba media cabeza para obligarse a quedarse en casa estudiando y no salir. Su lema era acción, acción y acción. Convirtió cada uno de sus puntos débiles en el motor de su acción. Y esa acción lo cambió por completo. Exacto. Pasó de ser un chaval con problemas de habla y poca confianza al orador más grande de Atenas. Es la prueba de que la acción persistente puede transformar radicalmente tu realidad. No esperó a sentirse preparado ni a que las estrellas se alinearan. No, actuó para crear esas condiciones. Y a veces la acción clave no es algo tan épico. A veces es simplemente empezar, romper la inercia. Como Amelia Earhart. Justo. Le ofrecen participar en el primer vuelo transatlántico con una mujer a bordo. Pero las condiciones eran, bastante humillantes hoy en día. No iba a pilotar, no le pagaban. Era poco más que equipaje publicitario, y encima con un riesgo enorme de no contarlo. Cualquiera con un poco de orgullo habría dicho que no. ¿Y ella? Dijo que sí. ¿Por qué? Porque vio que era un comienzo, una forma de meter la cabeza, de empezar a moverse en ese mundo. Aunque el primer paso fuera imperfecto, la puso en marcha. Y 5 años después, cruzó ella sola el Atlántico. Exacto. La acción genera su propio impulso. Empezar es clave. Entonces, esta disciplina de la acción va desde la tenacidad casi sobrehumana de Demóstenes hasta la inteligencia estratégica de Earhart para dar ese primer paso, aunque no fuera ideal. Es traducir la percepción clara en movimiento efectivo. Y tener el valor para hacerlo claro. Incluso cuando cuesta, cuando da vértigo. La acción es la solución para la mayoría de los obstáculos. Pero, ¿y si no podemos actuar directamente? ¿O si actuamos y aún así las cosas no salen? ¿Qué pasa cuando nos topamos con algo que simplemente no podemos cambiar? Ahí es donde entra la tercera pata, ¿no? La voluntad. Exactamente. La voluntad es nuestro último reducto, nuestro poder interior, esa fortaleza interna que, en teoría, nada ni nadie puede tocar si no le damos permiso. Es la disciplina del alma, del corazón, como dice Holiday. ¿Y de qué va exactamente? Pues va de aceptación, pero una aceptación activa, no resignada. Va de resiliencia, de encontrar un sentido incluso cuando las cosas van mal, de mantener la entereza, la calma interior cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. El ejemplo que usa el libro es Abraham Lincoln. Y su lucha contra la depresión. Sí, lo que él llamaba su melancolía. Una batalla interna que libró toda su vida. Muy dura.
Y Holiday dice que eso, lejos de debilitarlo, Lo fortaleció, que fue precisamente esa lucha interna la que forjó su increíble resistencia, su ciudadela interior. Ese sufrimiento le dio una empatía, una paciencia y un sentido del propósito enormes, cualidades que fueron cruciales para aguantar el peso tremendo de la guerra civil. su frase favorita era «esto también pasará», ¿no? Sí, que no es resignación pasiva, ¿eh? Es una expresión de voluntad, de perspectiva a largo plazo, de resiliencia. Me gusta eso de la ciudadela interior. ¿Es algo que tienes o que construyes? Se construye, definitivamente. Es una fortaleza mental que vamos levantando poco a poco, con práctica, con preparación. Sobre todo, hay que construirla en tiempos de paz, para que esté lista cuando llegue la guerra, por así decirlo. No aparece por arte de magia cuando la necesitas. Para nada. Requiere entrenamiento previo, como Theodore Roosevelt. Otro ejemplo del libro. Sí, tuvo una infancia malísima por culpa del asma. Era un niño débil, enfermizo. Podría haberse conformado con una vida tranquila y limitada. Pero no era su estilo. No, se propuso hacer su cuerpo. Se sometió a un programa brutal de ejercicio físico, de retos constantes, superó su debilidad a base de pura voluntad. Se preparó activamente para lo que él llamaba la vida extenuante. Se fortaleció antes de necesitarlo. Exacto, construyó su ciudadela antes de que empezaran los asedios. Es interesante el contraste. Lincoln parece que se forjó en el sufrimiento, y Roosevelt se preparó para él. Pero ambos caminos llevan a esa fortaleza interior. Muy bien visto. La voluntad abarca las dos cosas. La capacidad de aguantar y encontrar sentido cuando ya estás metida en el lío, como Lincoln, y la preparación proactiva para cuando vengan maldadas, como Roosevelt. Incluye la aceptación estoica, ¿no? Entender que no puedes cambiar. Sí, pero no es una aceptación pasiva de, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es una aceptación que te libera para centrar tu energía en lo que sí depende de ti. Es saber que, aunque no controles los eventos externos, siempre, siempre controlas tu respuesta interior, tu espíritu. Entonces, si juntamos las tres piezas del puzzle, percepción, acción y voluntad, ¿cuál es el mensaje final? Pues el mensaje central es que los obstáculos no son una anomalía. Son parte del juego, son inevitables. Van a estar ahí sí o sí. Exacto. Lo que marca la diferencia no es si tienes obstáculos o no, sino cómo respondes cuando aparecen. Y esa respuesta la construimos con estas tres disciplinas, eligiendo cómo vemos la situación, percepción, actuando con decisión y creatividad, acción, y manteniendo nuestra fuerza interior y nuestro propósito pase lo que pase, voluntad. Y es un ciclo, ¿no? Es un proceso continuo, sí. Y al final, todo vuelve a esa idea de Marco Aurelio que nos impactó al principio. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Justo. Los obstáculos no solo los superas, sino que se convierten en el propio camino, en el combustible para tu crecimiento, si sabes usar estas herramientas. Para ir cerrando, ¿alguna última idea para que la gente se lleve a casa y le dé vueltas? Pues podríamos lanzar una pregunta al aire, ¿no? ¿Y si resulta que el obstáculo más grande casi nunca es lo que pasa afuera, la crisis, el fracaso, la crítica, sino nuestra propia resistencia interna? ¿Nuestra resistencia a qué? A cambiar de perspectiva, a actuar con valor, aunque tengamos miedo, a aceptar lo que no podemos cambiar y a mantenernos firmes por dentro. Quizás el verdadero reto no es tanto entender estas ideas, que son bastante lógicas. Sino ponerlas en práctica. Ahí está. Empezar a practicarlas de forma consciente. Quizás hoy mismo, con alguna pequeña dificultad, algún contratiempo, podría ser esa nuestra oportunidad para entrenar un poquito la percepción, la acción o la voluntad. Ahí lo dejo.